comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: Yo envío mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros sabemos que no nacemos en un estado de naturaleza pura. No creemos en el mito del buen salvaje. Y no creemos en el mito del buen salvaje porque por propia experiencia sabemos que a veces hacemos el mal que no hay que hacer y muchas veces dejamos de hacer el bien que nuestra conciencia y nuestro corazón nos dice que deberíamos realizar. Nuestros primeros padres sí nacieron en un estado de justicia original. Adán y Eva no conocieron el pecado original. Nacieron en un estado de equilibrio donde no existía el mal en el mundo y su corazón solo buscaba lo bueno, lo bello y lo perfecto que se identificaba con Dios. Pero debido al pecado de Adán y Eva, ellos introdujeron el mal en el mundo. Y esa desestructuración, ese desequilibrio que debido a su pecado se produjo en el mundo, es la causa por la que nosotros ya nacemos con esa inclinación al mal o concupiscencia que nos hace en muchos casos no buscar aquello que es bueno, bello y perfecto, sino lo contrario. En lugar de hacer las cosas que nos liberan, muchas veces, porque tenemos esa inclinación al mal, buscamos lo que nos esclaviza. A veces somos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros egoísmos, de nuestras pequeñeces. No creemos en el mito del buen salvaje, porque por experiencia propia sabemos que estamos heridos. Pero esa herida que genera en nosotros el pecado original no es una herida permanente. Sí sentimos esa inclinación al mal, pero gracias a que Dios Padre envía a su Hijo al mundo, Él nos eleva a la condición de hijos y con su gracia sana y cura nuestras heridas. Hace unos días celebrábamos la fiesta de la Inmaculada Concepción. La Iglesia nos recordaba, ponía ante nuestros ojos el modelo de la Purísima, de aquella que, en previsión de los méritos de Cristo, había sido preservada del pecado. Por lo tanto, cuando te acercas a Cristo, cuando le pides ayuda, cuando le pides su protección, experimentas que el Señor, con su amor y con su gracia, es capaz de restañar las heridas que el pecado genera en tu alma. Y por lo tanto, nosotros que no creemos en el mito del buen salvaje, que no caemos en el error del buenismo, sabemos que el antídoto contra el pecado es el amor y la misericordia divina. Por eso esta segunda semana del tiempo de Adviento estará marcada por la humildad. Si la semana anterior estaba marcada por la esperanza, las lecturas nos hablaban de cómo el Señor iba a enviar al Salvador del mundo y teníamos que vivir esa esperanza, la de saber que el pecado no tiene la última palabra, la de saber que la gracia de Dios es capaz de transformar mi corazón. Esta semana la humildad que tenemos, la virtud que tenemos que vivir es la de la humildad. La humildad que implica dejarte ayudar. La humildad que implica dejarte iluminar. Para que no vivas como un ciego, el Señor envía a su Hijo al mundo. Para que Él
con su gracia iluminara tu corazón y de esa manera pudieras ver, distinguir, para de esa manera evitar el mal y hacer el bien. Y por eso creo que tenemos que recordar que todos nosotros hemos recibido un don, una luz interior que llamamos conciencia, pero que esa conciencia tiene que estar bien formada y bien alimentada para que lleve a cabo la misión para la que Dios la creó. Pero si esa conciencia no está bien formada ni bien alimentada, esa conciencia puede ser errónea y por lo tanto puede llevarte a cometer errores. En un mundo donde no existiera el pecado, esa conciencia nos iluminaría bien. ¿Por qué? Porque la sociedad lucharía por hacer el bien y evitar el mal, porque la sociedad sería una sociedad donde se respetara los derechos de Dios y los derechos del hombre. Pero no es esa la realidad. La realidad es que vivimos en una sociedad donde el pecado genera estructuras de dolor, de esclavitud y de mal. Las guerras, las mafias, los egoísmos, todo eso hace que en nuestro mundo no exista equilibrio, sino al contrario, en muchos casos la tiniebla llene el corazón de los hombres. Y por eso hemos de recordar que esa conciencia tiene que estar bien formada. Y para que esté bien formada hay dos grandes fuentes. La primera fuente es la verdad natural, tan denostada hoy en día, donde te dicen, oiga, no, que usted nace lo que quiere nacer, nace hombre o nace mujer, hoy se siente una cosa o se siente la contraria. No, o se nace hombre o se nace mujer, no puedes nacer de otra manera. Otra cosa es que tengas un problema, una disforia de género y entonces te confundas. Pero o se nace hombre o se nace mujer, porque así nos hizo Dios, hombre y mujer, dice el Génesis, los creó. Y un mundo que dice que todo lo demás también existe y que hay no sé cuántos tipos de sexualidad, miente, engaña. Es una conciencia que no está bien formada. Por lo tanto, la luz que da la ley natural, moral, que todos tenemos impresa en el corazón y que es la huella de Dios en su criatura más excelsa, que es el ser humano. Decía el Papa Benedicto XVI que este mundo en el que vivimos, relativista, con esta mentalidad que quiere quitar a Dios de nuestro mundo, es un mundo que lo que hace es esclavizar al ser humano, porque al borrar la huella de Dios, borras también las normas que Dios puso en su obra para que su obra funcionara bien. Si quitamos a Dios y los derechos de Dios, la huella de Dios se desvanece en el corazón del hombre. La ideología de género que tanto predicamento tiene hoy en día viene a suprimir esa huella de Dios y esas normas que nos ayudan a saber distinguir el bien del mal. Ley moral natural y la ley moral revelada, que se concretiza en los 10 mandamientos y en el mandamiento del amor. Cuando uno vive esos 10 mandamientos del Decálogo y el mandamiento del amor, tiene una conciencia clara de lo que tiene que hacer. Tiene que respetar lo que no es suyo, no puede tener envidia, ha de perdonar como él quiere ser perdonado, ha de ser una persona agradecida que respeta a sus padres. Ley moral revelada por Dios a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Estas son las dos fuentes esenciales que iluminan nuestra conciencia. Pero no basta con que la conciencia esté bien formada, hace falta también que esté bien alimentada. Y para que esté bien alimentada es necesaria, por una parte, la gracia de Dios, la práctica de los sacramentos, porque si tú no quitas esas pequeñas cosas que se adhieren en los cristales de las gafas, el polvo, pues no impiden ver el mundo, pero molestan. Y de vez en cuando los que utilizáis gafas, cogéis una bayeta, le echáis un líquido especial y limpiáis las gafas. ¿Para qué? Para poder ver bien. Pues lo mismo ocurre en la vida. Cuando con el paso de los años se va acumulando ese polvillo en mi conciencia, a lo mejor no me impide ver, pero sí dificulta ver. La confesión, la práctica de los sacramentos, limpia ese polvillo
que se va acumulando esa suciedad que enturbia, esa tiniebla que a veces impide ver claramente. Por una parte, la práctica de los sacramentos. Por otra parte, la fidelidad al magisterio de la Iglesia. En materia de fe y de moral, la voz del Papa y de los obispos ilumina mi conciencia sobre asuntos fundamentales como el matrimonio, por ejemplo, natural, como por ejemplo la lucha a favor de la vida o la lucha a favor del derecho que tenéis los padres a educar a vuestros hijos en sus convicciones. Cuando el Papa y los obispos, ejerciendo ese magisterio auténtico, hablan, lo hacen no porque estén aburridos, sino para iluminarnos a nosotros, para ayudarnos. Qué suerte tenemos los católicos de tener ese gran catecismo de la Iglesia que nos concedió el Papa San Juan Pablo II, que es un instrumento, no para que os lo aprendáis de memoria, pero sí de consulta, que todos deberíamos tener para iluminar los momentos de crisis o de conflicto, donde a lo mejor no sé qué tengo que hacer. La conciencia, primer punto, que ilumina mi vida y me ayuda a salir de la tiniebla. Segundo punto, junto con la conciencia, el Evangelio, la verdad revelada que es palabra de Dios y que ilumina, por tanto, mi caminar diario. Dentro de unas semanas los hemos traído ya, pero todavía no los vamos a ofertar. Lo haremos para que en Navidades podáis regalarlo a los vuestros. Traeremos el Evangelio de cada día. Qué bien si te compras ese librito o si en tu casa te descargas una aplicación donde viene el Evangelio de cada día, aquí en España, el de la Conferencia Episcopal Española, que es gratuito, no cuesta nada, y consultas cada día el Evangelio y lo lees para que te ilumine. Y caray, dirás, pero qué actual es el Evangelio, porque no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, ilumina tu vida y sale al paso de problemas cotidianos y concretos que te ocurren y que, si no fuera porque es palabra de Dios, sería imposible que fuera tan actual. Os animo a que lo hagáis. No cuesta nada, son 3 minutos lo que tarda uno en leer el Evangelio, en meditar un poquito para que te ilumine y en dejar que el Señor guíe tus pasos. Primero la conciencia, segundo el Evangelio, tercero, y esto es lo más difícil de esta semana y de este Evangelio, las críticas constructivas. ¿Cuántas veces nos duele que señalen los errores que cometemos, que nos indiquen que no nos hemos comportado debidamente? Porque a lo mejor llevamos un tiempo nerviosos o porque no caemos en la cuenta de que no escuchamos. Escuchar, valorar las críticas constructivas. No me refiero a la crítica destructiva que te hacen a la espalda, que esa no te llega por un medio legítimo, sino porque a otros les gusta hablar y desollarte. No. Me refiero a la crítica que te hace tu esposa, tu esposo, tus hijos o tus padres, y que es una corrección fraterna, y que te ayuda a identificar los errores que has podido cometer, y que te da pautas para poder enmendar esos errores y cambiar de vida. ¿Qué es lo fácil? Como hacen los políticos, poner el ventilador. Como todos tienen basura, tú has hecho esto, pues anda, que tú más. Y entonces sacas a colación lo que robaron hace no sé cuántos años y lo que hicieron hace no sé cuánto tiempo. En lugar de ser humildes y acoger nuestras caídas, para de esa manera levantarnos y volver a empezar. Si no hay humildad es imposible. Si no hay humildad, la persona que porque te ama te hace una recomendación o crítica constructiva recibirá lo que no es justo, una coz. Recibirá lo que no es justo, que tú pondrás el ventilador para decirle, pues anda que tú, pues y tú más. Y ese no es el camino. Allanar los senderos implica también ser humilde, escuchar, valorar lo que nos dicen e intentar cambiar acogiendo la verdad de esa crítica que no está hecha para destruirte, sino al contrario, para liberarte de la esclavitud del mal. No creemos en el mito del buen salvaje. Creemos que somos naturaleza herida, pero una naturaleza rescatada por la misericordia y la gracia de Dios. Y entre los instrumentos que el Señor se sirve están el de las críticas de las personas que te aman, las recomendaciones que te hacen para que te levantes y cambies de vida. No te enroques en tu postura soberbia, sé humilde, reconoce tu error,
valora la crítica que te hacen e intenta cambiar para de esa manera allanar el camino del Señor y preparar tu corazón para que Él pueda nacer el día de Navidad. El Señor viene y se merece el mejor corazón posible. En un corazón lleno de soberbia no podrá nacer el Señor, porque la soberbia es el pecado de Satanás, que se rebela contra Dios, porque no acepta que Dios es más grande que él y que Dios le ama y es misericordioso. ¿Acepta tú la misericordia de Dios? Confiésate, pide perdón, vuelve a empezar, da gracias por las correcciones fraternas que te hacen e intenta allanar el camino para el nacimiento del Señor. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.